En esta ocasión aprenderemos nomenclatura de aminas. A propósito, si recién llegas a este curso, repasa las clases anteriores y es importante también tener a mano las tablas guía de nomenclatura orgánica. Las dejo en la descripción y en los comentarios de este video. Miremos en primer lugar cómo se nombran las aminas. Identificamos para empezar el grupo funcional. Esta es una función nitrogenada. Podemos identificar esta cadena como un grupo etil y de esta manera podríamos nombrar iniciando con la palabra etil para hacer relación a esta cadena de dos carbonos y terminar con la palabra amina. Sin embargo, podríamos también tomar esto como una cadena de 1 y 2 carbonos que están unidos por enlace simple y en este caso nombrar como et para hacer relación a los dos carbonos unidos por enlace simple, abreviatura A, y terminar con la palabra amina. Nombraríamos entonces el compuesto etanamina. En este segundo ejemplo procedemos de manera similar, identificamos el grupo funcional. Como ya el grupo funcional no está ubicado en el carbono número 1, debemos entonces tomar una cadena principal, iniciando la numeración por donde primero aparezca el grupo funcional. Sería entonces una cadena principal de 6 carbonos. Por fuera de la cadena identificamos un grupo metil en el carbono número 5 y procedemos entonces a nombrar, identificando en primer lugar los sustituyentes, que en este caso tenemos uno solo en el carbono número 5, diríamos entonces 5-metil, la cadena principal es de 6 carbonos, prefijo ex, carbonos que están unidos por enlace simple, abreviatura AN, y terminamos con la palabra amina. Debemos además indicar la posición del grupo funcional, que en este caso está en el carbono número 3. El compuesto entonces se nombra 5-metil 3-hexanamina. Para este tercer ejemplo identificamos de igual manera el grupo funcional. Para nombrar en este caso identificamos la cadena de más carbonos. Esta será entonces la principal, es una cadena de 4 carbonos que además tiene un grupo metil que se desprende del carbono número 2. Del nitrógeno directamente se desprende además otro grupo metil, que ya será un grupo secundario. Como tenemos en este caso sustituyentes o radicales que se desprenden de una cadena de carbonos y otro sustituyente que se desprende directamente del nitrógeno, debemos nombrar de la siguiente manera. Iniciamos por el sustituyente secundario, que en este caso sería este grupo metil. Debemos indicar de dónde se desprende. Como se desprende del nitrógeno del grupo funcional, anteponemos acá una letra N. Nombramos luego la cadena principal. Esa cadena tiene un grupo metil en el carbono número 2 y la cadena principal consta de 4 carbonos unidos por enlace simple y como estamos nombrando una amina, terminación amina. El compuesto entonces se nombra N-metil 2-metil butanamina. En este cuarto ejemplo identificamos de forma similar el grupo funcional, identificando ese sustituyente como un propil, este CH3 como un metil y el CH2CH3 como un etil. Podríamos entonces nombrar los radicales en orden alfabético y terminar con la palabra amina. El compuesto entonces se podría nombrar etil-metil-propilamina. Otra opción para nombrar sería tomar esta como la cadena principal, ya que tiene más carbonos que estas dos, cadena de 1, 2, 3 carbonos, y estos radicales o sustituyentes como grupos secundarios. Este seguiría siendo un metil y este un etil. Nombraríamos entonces en orden alfabético el grupo etil en primer lugar, pero como este grupo etil sale del nitrógeno, anteponemos la letra N, luego nombraríamos el metil que también sale del nitrógeno, N-metil,
y luego haríamos relación a la cadena que tomamos como principal, que es una cadena de 3 carbonos. Nombraríamos entonces para finalizar prop, cadena de 3 carbonos unidos por enlace simple, y la terminación amina, característica para nombrar ese tipo de compuestos. Nombraríamos el compuesto entonces N-etil, N-metil, propanamina. Para esa estructura procedemos de manera similar e identificamos el grupo funcional amina. Notemos además que de ese nitrógeno se desprenden grupos idénticos, en este caso sustituyentes de 2 carbonos, es decir, de tipo etil. Nombramos entonces, haciendo relación a esos sustituyentes, como se repite, utilizamos el prefijo correspondiente, en este caso el prefijo tri, y terminamos con la palabra amina. El compuesto entonces se nombra trietilamina. Veamos ahora cómo se formulan las aminas. Analizamos el nombre de atrás para adelante, terminación amina característica para este tipo de compuestos. Será una amina con una cadena principal de 5 carbonos unidos por enlace simple. Vamos a representarlo de una vez. Dibujamos la cadena principal de 5 carbonos. En el carbono número 1 estará ubicado entonces el grupo funcional. En el carbono número 2 de esa cadena hay un sustituyente isopropil. Vamos a dibujarlo de una vez. Y del nitrógeno del grupo funcional se desprende un sustituyente tipo ciclohexil, sustituyente de cadena cerrada de 6 carbonos. Aquí los tenemos, es un hexágono. Recordemos que por regla general el nitrógeno es un átomo trivalente, es decir, de él se deben desprender 3 enlaces, por lo tanto debe llevar un hidrógeno. Ahora practica nombrando este compuesto. Comparte este video, apóyame con tu suscripción y activando la campanita para que podamos interactuar todo el tiempo. Nos vemos.